Bueno, muy buenos días a todos, a los que, a todos los participantes y simpatizantes de este tiempo de Luz para Revelación, a los gentiles. Les habla Jaime Canales, Toledo. Bueno, en esta mañana de, de este cuarto día de la semana, eh, voy a seguir con un tema en el cual nos convoca, perdón, el de hablar sobre el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, porque el Padre lo determinó así, conforme a las Escrituras vemos que ahí aparece, ¿no es cierto?, en el día señalado, la hora señalada, conforme a la sola potestad de nuestro Padre, la manifestación gloriosa del ministerio de su Hijo, nuestro Señor Yeshua HaMashiach, anunciando, pregonando, proclamando su bondad y su misericordia, y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y nosotros vemos este hecho glorioso, y les quisiera hablar sobre un tema en el cual él lo habla y lo anuncia, ¿no es cierto?, aquí en el libro de Mateo. El pregonar, el testimonio del Padre por medio de su Hijo. Pregonar las buenas nuevas, pregonar el arrepentimiento, pregonar el reino de los cielos. Anunciar con su boca y con su voz que el reino de los cielos se ha acercado. Llamar al arrepentimiento y a creer la palabra anunciada. Entonces aquí vemos nosotros en las Escrituras algo muy interesante cuando él habla hablándole a su pueblo, a la casa de Israel. Porque la casa de Israel era 100% incrédula de aquellos que no practicaban la verdad. Pero aquellos que practicaban la verdad venían a la luz, venían a esa verdad y abrazaban la verdad y seguían a esa verdad. Seguían la luz, seguían el camino y la vida. Creían al mensaje y obedecían al mensaje y vivían conforme a lo pregonado por medio de Yeshua HaMashiach, nuestro Padre. Porque nuestro Padre, su voz gloriosa y su manifestación gloriosa, porque Él dice: Él es su imagen y su resplandor de gloria. ¿Quién? Yeshua HaMashiach. Y vino a hablar lo que el Padre le encargó. No hacer otra cosa, sino que no se apartó ni a izquierda ni a derecha, sino que hizo conforme a la voluntad del Padre. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El tema aquí es la condenación, la perdición y la vida eterna, que es la salvación. La condenación eterna y la salvación eterna. La razón es porque el hombre estaba sujeto a muerte por medio de Adán. La muerte reinaba y reina hasta el día de hoy en los corazones, en la vida de los hombres. Y el único que puede resucitar tu espíritu y puede darte vida, cerrar los ojos de la carne y abrir los ojos del espíritu, es Yeshua HaMashiach, por medio de la proclamación de las buenas nuevas de la voluntad del Padre. Porque de tal manera amó al Padre, al mundo, porque Él ofreció a su unigénito. Aquel que no cree es porque ama más las tinieblas que la luz. Pero aquel que cree es porque oye la voz, recibe la voz, el mensaje, y da pasos, ofreciendo frutos dignos de arrepentimiento delante del Padre por medio de Yeshua HaMashiach. Porque el Padre a Él lo colocó como propiciación, y Él es el camino. Él es la puerta de las ovejas. Y por él entran de uno en uno, no por cantidad y aquí pasándose algunos por algún lado, no, sino de uno en uno, conforme a la misericordia de nuestro Padre. Así que les quiero compartir
sobre el hecho, ¿no es cierto?, de la misericordia de nuestro Padre. Y aquí vemos a Yeshua hablando sobre algo sumamente interesante. Sumamente interesante. Y vamos a dar curso a la palabra preciosa. Esta palabra está en Mateo, en el libro de Mateo, en el capítulo 12, del versículo 38 hasta el 42. Dice así su palabra eterna y preciosa. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Aquí los fariseos y escribas, muchos de ellos participaron y vieron las señales que hacía nuestro Señor desde el principio de su ministerio, desde cuando Él empieza a pregonar. Es una señal, porque era una costumbre en el pueblo de Israel cuando un profeta empezaba a proclamar y a manifestar. Y ellos sabían, ellos bien sabían, cuando ya uno empezaba a proclamar, se fijan al profeta el Bautista. El Bautista empezó a pregonar, a preparar y a allanar el camino del Señor y a llamar al arrepentimiento. Pero, ¿qué hicieron acá? A Yeshua le empiezan a demandar señal. ¿Por qué? Porque aquí vemos la manifestación, ¿no es cierto?, del corazón que empieza a hablar, el maldadoso, la muerte que está dentro, y no reconocer a la luz. Y le demanda señal. Vuelvo a decir. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Mire. Pero bueno, el Señor respondió. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Ve, aquí hay algo sumamente interesante que lo vamos a tocar posteriormente. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Pongan atención. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Señal. Y aquí nosotros vemos lo pregonar, lo que él empezó a anunciar, la manifestación del amor del Padre por causa de la muerte del hombre. El hombre estaba muerto, estaba apartado, y él venía a pregonar la libertad, la resurrección, venía a dar vida, a anunciar el camino por la luz gloriosa, porque yo soy la luz, yo soy la verdad, el camino y la vida, y él pregonaba. Un pregonero de justicia, la justicia hecha carne, pregonando su propia justicia, porque él es la justicia, es la Torá viviente, el Hijo del Todopoderoso Creador de los cielos y la tierra. Entonces vemos aquí la misericordia de nuestro Padre para con todos los hombres, para con todos, porque el Padre, su propósito era para con todo el mundo, porque de tal manera amó el Padre al mundo, su totalidad, hace manifiesto
su misericordia y su amor por medio de su unigénito Hijo. Y lo introduce al mundo, ¿para qué? Para que el mundo sea salvo, para que los hombres reciban resurrección, para que los hombres reciban la libertad que estaban sujetos a través del pecado de Adán, de la muerte, de las tinieblas y el pecado. Entonces, aquí vemos que el Padre en su grande amor y misericordia hace manifiesto esto. Verás, todo lo vieron, no como algunos por ahí que yo les he hablado del reino de los cielos, les he anunciado. Y disculpen que lo mencione esto porque en este caso, ¿no es cierto?, son católicos. Y cuando ellos ya no tienen cómo de poder defenderse, empiezan a decir, no, si esto lo inventaron nomás los hombres. La Biblia está escrita por hombres nomás, no está escrita por Dios. Y ellos mismos invalidan, ¿no es cierto?, lo que ellos usan dentro de sus actividades porque no tienen mayor argumento. Aquí vemos también a los escribas y fariseos demandando señal. Y el Señor le dijo, no se les será dada la única señal, tanto, ¿no es cierto?, Jonás, y después habla. ¿De quién habla? Tanto de la reina del sur que vino a ver y a constatar la sabiduría de Salomón. Y mayor que Salomón aquí, mayor que Jonás aquí, mayor que el profeta Juan el Bautista aquí, mayor desde Adán y toda la creación. Y esta actitud de soberbia, buscando o inventando cualquier artimaña para invalidar, porque la maldad está en ellos y no quieren, porque aman más las tinieblas que la luz. Pero aquí vamos a ver un relato extraordinario, la experiencia, ¿no es cierto?, del profeta Jonás, que aquí menciona nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, y lo coloca, ¿no es cierto?, delante de ellos como testimonio proclamado. Y la única señal que van a tener la de Jonás, así como estuvo en el gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches. Bendito es el Señor. Él sabe, tan sabio. Entonces, yo les quiero leer. Es una carta que tiene 4 capítulos y me gustaría leerlo, porque es una experiencia de suma importancia lo que vemos aquí. Aquí es algo extraordinario, es algo espectacular. Y le voy a dar curso a la lectura a su palabra. Dice así su palabra, en el profeta Jonás, del capítulo 1 en adelante. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás.
Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los dioses, que hizo el mar y la tierra. Qué tremendo. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tomadme y echadme en el mar, y el mar os aquietará. Porque yo sé que por mi culpa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron en el mar, y el mar se aquietó de su furor. Oh, qué tremendo. El mar se aquietó. O sea que quien aquí hace los movimientos por causa de una situación específica es el creador de los cielos y la tierra. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Qué hicieron los hombres? Reconocieron a este Dios todopoderoso mayor que lo que ellos clamaban, porque ellos clamaban, dele, que dele a sus dioses, y no pasaba absolutamente nada. ¿Ah? Esos dioses imaginarios, esos dioses que los hombres se levantan. Entonces aquí vemos que la importancia, ¿no es cierto?, de la manifestación de una situación específica en la cual el Padre le habla a Jonás y Jonás hace lo contrario. Y el Señor, por causa de Jonás, sobre un barco, aquí se produce, ¿no es cierto?, una tempestad, y estos hombres todos claman, ¿qué onda? ¿Cómo sucede esto? Algo extraño está pasando. Y sucede, ¿no es cierto?, que un hombre había recibido una orden y esa orden había que ejecutarla. Entonces estos hombres, viendo la manifestación gloriosa del Dios de dioses, ¿qué hicieron? Le ofrecieron sacrificio al que vive y reina y es sobre todas las cosas y es único, no hay otro. Sigo la lectura. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste en lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeame el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y lo vomitó a Jonás en tierra. Capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, proclama en ella el mensaje que yo te diré. El mensaje que yo te diré, que habíamos hablado en los temas anteriores, que todos sus siervos no iban a hablar, y si iban a hablar otra cosa, el Señor se les aparecía. Entonces todo desde el principio, tanto Noé
Abraham, Moisés, Josué, Samuel y todos los profetas no hablaban otra cosa sino solo lo que el Padre les dijo. Y aquí vemos a Yeshua, ¿no es cierto?, hablando algo para con los escribas y fariseos, y él estaba hablando no lo que a él se le ocurría, sino que según oigo, dice él, eso hablo. O sea, él hablaba conforme a las palabras de nuestro Padre, su Padre y nuestro Padre. O sea que Pablo no podía hablar otra cosa, sino lo que el Señor le había dicho que tenía que hablar. Entonces aquí vemos clarito, clarito. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar en la ciudad camino de un día y predicaba o pregonaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo pregonar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que le haría y no lo hizo. ¿Qué hicieron? Se convirtieron, se arrepintieron y se convirtieron. Es por eso que el Señor coloca como señal a Jonás. Él les dice, ¿no es cierto?, una parte, así como Jonás estuvo, así el Hijo del Hombre, pero es importante que nosotros vayamos a investigar esa experiencia porque el Señor está hablando. Porque el que está hablando en voz y en proclama de carne, el verbo hecho carne, es el que le hablaba a Jonás. ¿Qué dijo el Señor? Yo y mi Padre uno somos. ¿Qué dice Isaías? ¿Quién es Yeshua? Padre eterno, dice. Entonces, ¿quién le estaba hablando a Jonás? El mismo que estaba ahí hablando como testimonio, declarándolo. ¿Pero qué hicieron? Al escuchar el mensaje, se arrepintieron. ¿Y qué proclama Yeshua? La condición del hombre es muerte, y él viene a pregonar y a proclamar. El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En ese tiempo de Jonás, el Padre usaba a sus profetas para hablar, para que el hombre se arrepintiera de su mal camino. Pero aquí el Padre se manifiesta en su imagen y su semejanza en Yeshua HaMashiach y pregona personalmente la libertad, el camino, la verdad, porque este mundo estaba en tiniebla. Y este mundo le visitó la luz del resplandor de gloria y las tinieblas no prevalecieron. Porque aquí vino y se presentó el Creador. Y el que estaba aquí es una creación. Se arrepintieron. Y por ende empezaron a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Así lo dice el profeta Juan. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Porque el hacha está puesta a la raíz. ¿Para qué se está refiriendo el profeta? El profeta hablaba cosas serias. Hacer frutos dignos de arrepentimiento.
Porque ¿quién os fascinó? ¿Quién los instó a huir de la ira venidera? ¿Quién? Si nadie puede huir. Si alguien te dijo que no importa, si muramos nomás, prepárate para la ira venidera. Pero el Salvador viene para librarte de la ira venidera, porque esa ira venidera está por causa de la condenación, la muerte y el pecado, las tinieblas. Entonces el profeta decía, y el hacha está puesta a la raíz, ya no estaba hablando del tronco, porque la raíz vuelve a brotar, pero ya dijo, el hacha está puesta a la raíz, ¿para qué? Para desarraigar definitivamente al hombre, por causa de su rebelión y de su desobediencia, de oír el mensaje y no obedecer, el amor y la misericordia expresado de nuestro Padre. Sigo la lectura. Pero Jonás se apesumbró en extremo y se enojó. Lloró a Jehová, dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecía en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería que para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de una noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. No es la manifestación gloriosa de nuestro Padre, que vio al mundo y amó al mundo. Y dice de tal manera esa palabra, de tal manera que la manifestación del amor de Dios gloriosa, el hombre no puede percibirla, la dimensión del amor. Y ese amor cubrió a todo el mundo porque vino y amó al mundo. Y se hizo a sí mismo por causa del hombre, para que todo hombre que recibiese el mensaje y crea en Yeshua HaMashiach sea salvo, le sea quitado la muerte, le sea quitado la tiniebla que hay en su corazón, sea resucitado su espíritu y participe de la verdad, sea librado de muchas cosas que manifiesta este espíritu adentro del hombre. Entonces Yeshua, ¿qué está hablando? El Padre, ¿qué está haciendo? Porque todos los hombres y el mundo que está bajo las tinieblas, está en muerte, en oscuridad, no sabe para dónde va, no sabe ni para la izquierda ni para la derecha, no sabe, va en dirección de la perdición. Y aquí vemos la manifestación de su grande misericordia, Dios grande, clemente, piadoso, que se hizo a sí mismo para que el hombre sea salvo, para que recibiese el beneficio de la vida eterna, de la vida eterna. Porque el hombre está muerto y su condición y su resultado es condenación eterna. Por eso dice que de tal manera amó
el Padre del mundo, que Él ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso lo dice el libro de Juan, capítulo 3, verso 16 en adelante. Para que todo aquel que en Él cree, ¿a qué? A la proclama. ¿Cuál proclama? El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Cree en esa proclama. El rey de Nínive, fíjense la ciudad de Nínive, recibió la proclama. Y el Señor dice, mayor que Jonás está aquí. Ellos se arrepintieron, proclamaron ayuno, silicio era una costumbre, se sentaban en ceniza y se echaban ceniza en señal de arrepentimiento y clamaban a Dios para que Dios cambie su decisión. Y el Señor cambió su decisión. Y es por eso que lo habla aquí, en Mateo, lo que hemos leído. Yeshua HaMashiach. Mayor que Jonás está aquí. La misericordia y el amor hecho carne. Proclamando, ¿no es cierto?, la salvación. Porque este mundo va a la destrucción. El hombre va, ¿no es cierto?, al barranco de la condenación eterna. El Padre en su misericordia le habló a Jonás y Jonás hizo conforme a la voluntad. Entró a la ciudad y empezó a pregonar que de aquí a 40 Nínive será destruida. Y Nínive sabía, porque después vemos las palabras del rey, ¿qué es lo que hacían? O sea que el Padre lo iba a hacer así nomás. No, había aumentado la maldad, la perversidad, pero hubo arrepentimiento. Y aquí Yeshua HaMashiach, vemos que en el relato algunos escribas y fariseos empiezan, ¿no es cierto?, a levantar pecho y a levantar nariz y a mirar, ¿no es cierto?, en menos. ¿Qué señal tú nos presentas? Y el Señor, en su misericordia y en su paciencia, señal tendrán, pero la de Jonás. Señal tendrán, pero la de Reina del Sur. Señal tendrán a Yeshua HaMashiach. Esa es la señal, el testimonio del Padre. Por eso dice en Apocalipsis capítulo 14 y 12. Aquí está la paciencia de los santos, de los que guardan los mandamientos de nuestro Padre y la fe, los que tienen la fe, los que tienen el testimonio de Yeshua HaMashiach, porque el testimonio de Yeshua HaMashiach es la proclama, el pregonar del anunciar de nuestro Padre su amor y misericordia, para que todo hombre, todo, esto es una palabra para todo el mundo, no se pierda, más tenga vida eterna. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, en Nínive, que Nínive va a ser destruida. Y llega aquí también el fin de todas las cosas. Viene sobre el mundo el fin. Y esto lo hablo yo. O lo vemos en la tele, o lo vemos en diferentes programas, y vemos, ¿no es cierto?, en History Channel, y lo vemos, ¿no es cierto?, en muchos que están hablando sobre la finalización de todas las cosas. ¿Lo digo yo? Si el mundo, el hombre se está dando cuenta que está llegando esta cosa y no da más, ¿por qué no crees al mensaje del Evangelio? Que el Padre introdujo a su unigénito, el primogénito, al mundo para hablar personalmente y pregonar el plan de salvación. Cerca de ti está la palabra. Cerca de ti está la palabra. ¿Dónde está? En tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Ah? Está en tu boca, está en tu corazón. Reconoce a Yeshua. Reconoce al Todopoderoso por medio del mensaje. Reconócelo, arrepiéntete, porque es el llamado al arrepentimiento, no a que participes de algún contexto,
que participes de alguno, ¿cierto? De alguna denominación. No, ven a Yeshua, ven al reino de los cielos. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera. ¿Vio lo que les dijo? Es una generación mala y adúltera. ¿Qué es lo que había? Maldad y por ende como fruto adulterio. Demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive, los hombres de Nínive. Y Nínive dice, y los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenará porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Los hombres vieron a Jonás, pero ¿sabe qué pusieron atención? A la proclama, a lo que estaba pregonando. ¿Qué es lo que tienes que preocuparte? Mirar a Yeshua. Preocúpate de lo que está diciendo él. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Preocúpate por lo que está diciendo y está pregonando. Y tú lo has escuchado de una y otra forma. Si no te has arrepentido, hay tiempo de buscar. Hay tiempo de arrepentirse. Hay tiempo de reconocer a Yeshua HaMashiach. Hay tiempo de reconocer la proclama del Padre por medio de su Hijo. Arrepiéntete y reconócelo. Este tiempo que nosotros hablamos no es para armar congregaciones y invitarte y venir, que tú te vengas. No, arrepiéntete donde tú estés. Reconoce. Humíllate delante de Él. La llave está en la humillación. Porque ¿qué es lo que dice el profeta rey David? ¿Ah? Que Dios no desprecia un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. La clave la muestra y la proclama el rey David en el Salmo 51. Dios no rechaza, aunque tú hayas hecho lo que hayas hecho, aunque en ti haya perversidades y un montón de maldades. Él espera de ti una actitud de arrepentimiento, una actitud de reconocimiento, de un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios, dice el rey David. ¿Y qué tenía el rey David? Un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, y Dios lo perdona y lo levanta y lo justifica. El único que te puede sacar, el único que te puede liberar, el único que te puede sacar de las garras que hay que está en tu corazón, es la proclama del Evangelio. Cree en Él, cree en la palabra proclamada. Así como creyeron los de Nínive y se arrepintieron. Y Dios, por medio de tu actitud, Él ve tu actitud y Él quita la condenación, quita la culpa, quita la muerte, quita la oscuridad y establece en tu vida la verdad del reino de los cielos, la luz del reino de los cielos, para darte salvación, para darte el beneficio de participar de la verdad del reino de los cielos. Ahora, si tú amas más las tinieblas, ten por seguro que vas a seguir aquí. Y tu fin va a ser la condenación. Si tú amas más el dinero que está en tu corazón, si tú amas más el ser bombero y no obedece al Evangelio, eso no quita que tú seas bombero. Pero primero coloca en tu corazón el reino de los cielos a través del arrepentimiento, a través de reconocer, a través de pedir, Señor, sáneme, líbreme. Y yo a usted le ofreceré mi vida.
en agradecimiento como frutos dignos de arrepentimiento. ¿Se fijan? Todos los pregoneros de la proclama, lo vemos en la Escritura. Habla de Noé, pregonero de justicia. ¿Qué es lo que hablaba? El fin. Y si los hombres se hubiesen arrepentido, pero no se arrepintieron, ¿cuántos fueron salvos? 8. De los 8 se llenó nuevamente la tierra y el Padre proclama. No es porque ellos lo hayan decidido, sino que el Padre lo proclama sobre Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé. Y dice la Escritura que de los hijos se llenó toda la tierra nuevamente. ¿Qué vemos ahí a Abraham? Es un pregonero de justicia, es un justo. ¿Por qué? Porque él oyó e hizo lo que el Padre le ordenaba. ¿Qué vemos a Moisés? Moisés, un pregonero de justicia que hizo conforme a la voluntad del Padre, todo a cabalidad. ¿Qué hizo Josué? Exactamente lo mismo. Y aquí vemos la manifestación de la justicia del Padre por medio de su Hijo. Un pregonero todopoderoso. Es por eso que el Padre todos a él le entregó en sus manos. Así que todo pasa por él, no hay nada. Y aquí el Padre lo estableció así. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la puerta? ¿Cuál es el mediador? El único, su Hijo, Yeshua HaMashiach. No hay otro. No hay otro. Porque es el único nombre. Y ahí lo dice en el libro de Timoteo. El único mediador entre el Padre y los hombres, a Yeshua HaMashiach, hombre hecho carne. Cree el mensaje. El mensaje es para bien. El mensaje es para tu salud. El mensaje es para vida eterna. Créelo. Para que seas salvo tú y también los tuyos, como está la promesa en la palabra. Yo te animo. Tú que necesitas, porque tú necesitas. Yo sé que necesitas. Yo sé que hay necesidad en el hombre. Pero en el hombre también hay orgullo y hay soberbia. Porque quiere vivir su vida, aún en los problemas que tiene, porque le gusta. Le gusta. Entonces la Escritura dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras, ¿quién estaba adentro? Sus obras eran malas. Estaban con el malo. Estaban con la muerte y las tinieblas. Pero más el que practica la verdad viene a la luz. Dios, aunque yo practique la verdad, tengo que venir a la luz porque el Padre, conforme a su llamado y su proclama, sujetó todas las cosas por medio de Yeshua. En Él está todo. No podemos ir por otro lado. No existe otro. No existe otro mediador. No existe ninguna otra práctica para alcanzar la vida eterna. Él es el único que el Padre establece. Para que tú seas salvo, seas sanado, seas libertado, seas resucitado y seas plantado en el reino de los cielos como nueva criatura. Aleluya. Nueva criatura. Vuelvo a decir, la reina del sur, de los confines de la tierra, vino donde el rey Salomón, porque allá se oía que había un rey, pero extraordinario. Y ella se va a levantar en el juicio para condenar a esta generación que él estaba hablando. Porque mayor que Salomón estaba en ese lugar. ¿Por qué? Porque Salomón oyó su voz. ¿A quién oró Salomón cuando él se arrodilló en la dedicación del templo? A él. Amados,
Yo proclamo que esta palabra haya cabida en tu corazón, porque tú necesitas. De ti depende. Yo no puedo hacer lo que tú tienes que hacer. Tú tienes que reconocer a Yeshua. Tú tienes que reconocer la proclama de arrepentimiento. Tú tienes que arrepentirte. Tú tienes que hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cuáles son los frutos dignos? Empezar a obedecer. Empezar a conocer a tu Padre. Has nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque todo esto es nuevo para ti. Conocer a tu Padre, al Creador. Y a Yeshua HaMashiach, su Hijo, nuestro Señor, para alcanzar los siglos venideros en su gloria. Así que a todos los que tienen la oportunidad de oír este mensaje y andas en la necesidad de buscar, reconoce el mensaje de Yeshua HaMashiach. Si no te puedes comunicar conmigo, anda una Biblia. La Biblia está cerca de ti, está en todos los lugares. Y empieza a indagar si hay una verdadera actitud de arrepentimiento. Si tú tienes una verdadera actitud delante de reconocer como ahí Nínive, que empezaron a escuchar el mensaje y todos se arrepintieron al tiro. No, no empezaron a cuestionar a Jonás. No lo cuestionaron. Pero sí aquí empiezan a cuestionar al que le habló a Jonás y lo envió para pregonar lo que iba a suceder en Nínive. ¿Y qué dicen las últimas palabras del Padre? Jonás, ¿no tendré yo misericordia de este pueblo que no tiene idea? No sabe discernir ni de su mano izquierda y su derecha, porque está lleno de maldad. O sea que tú sabes, porque esta proclama es exactamente la misma. Esta proclama es exactamente igual. Porque este mundo no sabe, va directo a la condenación, pero no sabe. No sabe ni discernir su mano derecha, ni su izquierda, ni su izquierda, ni su derecha. La diferencia de cuando habla el Señor sobre tu izquierda y tu derecha es cuando tú estés sobre el camino, que te hayas arrepentido y le hayas reconocido y empiezas a caminar y Él te dice ahora, no te apartes de este camino ni a tu derecha ni a tu izquierda, que es diferente. Así que yo te animo que el Padre en su misericordia te pueda conceder un grado de lucidez y de conciencia y te arrepientas delante de nuestro Señor Yeshua HaMashiach y accedas a este beneficio del perdón, de restituirte antes de Adán, para darte vida, para resucitar tu espíritu y empezar a caminar en esta novedad de vida. Que el Señor te bendiga, que Él te conceda el privilegio de un grado de conciencia para que puedas participar de los santificados de luz. Que el Señor te ayude a observar orgullo y la soberbia que hay en tu corazón y no quieres reconocerle. Que el Señor tenga misericordia tanto de usted y también de mí, porque yo sigo avanzando en este camino y debo cuidarme, no apartarme ni a la derecha ni a la izquierda, conforme a su voluntad. Que el Señor te conceda este grande beneficio y nos estamos viendo en una próxima oportunidad, en estos videos de luz para revelación a los gentiles. Nos estamos ya ubicando en la próxima oportunidad y bendiciones para todos. Nos vemos.